Buenas noches, Yamir, bienvenido. Muchas gracias, sé que tu agenda además es ocupada y que pases este rato hablando en la Noche Europea de los y las investigadores, pues es una maravilla. Gracias. Bueno, voy a empezar diciendo que, aunque no soy para nada ni me considero experto en el tema, me interesa un montón el trabajo que haces, así que te voy a preguntar con mucha curiosidad. Me vas a perdonar la insistencia en algunas preguntas, porque cuando no lo entienda, te voy a repreguntar. Sin problemas, trataremos de explicar lo mejor posible, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué estáis trabajando ahora? ¿Cómo te pillo? Bueno, ahora mismo estamos trabajando en modelización de la epidemia de COVID-19. Es el trabajo que estamos haciendo de manera intensa, porque, bueno, por la situación que hay y tratando de arrojar luz a diferentes preguntas que tienen que ver con cómo va a evolucionar la epidemia, qué tipo de medidas pueden dar más o menos resultados, etcétera, ¿no? Entonces esto es ahora mismo donde estamos concentrando casi el 100% del esfuerzo. Trabajo con datos, trabajo con modelos, con el ordenador y bueno, pues es típico trabajo que puedes hacer desde casa también. Es un teletrabajo sobre todo porque en el instituto donde estamos, en el Instituto PIFI, tenemos unos recursos de computación a los cuales puedes acceder remotamente. Entonces no dependes mucho de la capacidad de cálculo que puedas tener tú en tu ordenador, en tu casa personal, sino que usas los recursos del instituto conectándote desde fuera. Y entonces en ese sentido la pandemia no nos ha afectado como a otros grupos que sí dependen más del acceso al laboratorio, ¿no? Claro. ¿Y cómo se trabaja en el estudio de una pandemia? Es decir, ¿de qué datos os estáis, por ejemplo, qué datos estáis utilizando? ¿Los contagios o...? Sí, cuando vas a modelizar la evolución de una epidemia, hay dos ingredientes fundamentales que necesitas. Uno es un poco el modelo matemático que te describe cómo evoluciona la epidemia, y lo otro es cómo calibras ese modelo a los datos que vas obteniendo. Ahora mismo nosotros estamos haciendo ambas cosas. El tema de los datos es un tema que depende un poco de qué es lo que estés mirando. En España tenemos datos, pero no todos los que necesitamos, aunque a veces tenemos un poquito más de otros sitios donde hay incluso todavía menos. El problema que tenemos fundamentalmente ahora mismo es un problema de que no hay esa cultura de datos, y entonces te encuentras, por ejemplo, que depende de la comunidad autónoma, hay datos que están más estructurados, que están mejor organizados, que están más completos. Hay otras comunidades autónomas donde el mismo dato no existe, o al menos no es público, donde a lo mejor en algún sitio te lo dan en un formato que tú lo puedes leer perfectamente, en otros sitios los ves que están en un PDF, y entonces el PDF tienes que primero tratar de traducirlo a algo que puedas leer, una tabla, etcétera. Entonces ese es un problema que tenemos fundamental ahora mismo, que es la homogeneización de todas las bases de datos y hacerlas compatibles entre ellos, etcétera. Y luego, después, desde el punto de vista matemático, la principal dificultad que tenemos es que en este tipo de situaciones, cuando hay una epidemia, como la transmitimos los humanos, un ingrediente fundamental de todos los modelos es el comportamiento humano. Y esto es una cosa que sabemos, es lo que el punto débil de la modelización de epidemias ahora mismo, es cómo incluir en la modelización matemática cómo cambia el comportamiento humano ante determinadas situaciones. Por ejemplo, el confinamiento, cuando usas mascarilla, cuánto se traduce eso en la reducción de transmisibilidad. Sabemos que es menos probable que se transmita la epidemia, o el virus en este caso, pero ¿cuánto? Tienes que cuantificarlo para poderlo poner en el modelo. Entonces, normalmente lo que hacemos es una combinación de estas herramientas matemáticas, calibrarla con estos datos. Entonces, claro, mientras peores sean los datos, peor te saldrá la calibración y peor será tu predicción. Sí, tenéis como dos estrategias, ¿no? Por un lado estáis tratando de buscar los datos que alimentan vuestro modelo matemático, y por otro lado refinar ese modelo matemático, ver qué variables influyen. Exactamente. Porque cuando hablas de modelo matemático, yendo un poco bajando a la cuestión, para que tratemos un poco también de entenderlo, ¿qué estamos hablando? ¿De fórmulas de estadística o qué miráis desde el punto de vista de la matemática? Los modelos realmente son modelos bastante sencillos desde el punto de vista matemático. Cuando haces un modelo de epidemias, esencialmente lo que haces es que tienes varios compartimentos, y estos compartimentos te describen el estado del individuo. Por ejemplo, tienes un compartimento para los estados
los individuos que son susceptibles, tienes un compartimento para los individuos que se han infectado pero todavía no son infecciosos, entonces están en proceso de convertirse en infecciosos, tienes otro para aquellos que están transmitiendo la enfermedad, que son los infecciosos, y finalmente tienes otra cajita donde pones a los individuos que se han recuperado o que ya no juegan un papel en la transmisión, digamos. Son como así, ¿no? los conjuntos que veíamos en primaria, ¿no? Exacto. Los conjuntos de... Imagínate que son cajitas donde tienes diferentes bolas y entonces de una sacas una y la pones en la otra. Entonces vas viendo, la modelización matemática consiste en encontrar la forma de describir cómo estas bolas se mueven entre las cajas, siguiendo unas determinadas reglas, que son las reglas que caracterizan la transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, si un susceptible está en contacto con un infeccioso, con una determinada probabilidad, ese susceptible se convierte en uno que va a desarrollar la infección. Por lo tanto, sale de la caja de los susceptibles y va a la caja de los que están incubando la enfermedad. Eso se describe con lo que normalmente llamamos una ecuación diferencial. Es una ecuación que te dice cómo cambia el número de personas que está en cada caja con el tiempo. Y entonces esa ecuación es la que depende de los parámetros de la enfermedad y de parámetros ya del proceso de transmisión en sí, cómo interactuamos nosotros, cuán probable es que ese susceptible se encuentre con un infeccioso. Claro, porque está claro que en función de que tengas más relación o no, o en función de que pongas más medidas o que tu sistema inmune incluso sea mejor que el de otro, sí, va a cambiar de alguna manera el ratio en el que pasas de un grupo a otro, ¿no? La velocidad en la que pasas de un grupo a otro. Exactamente. Y digamos que hay factores que son mucho más importantes y con la COVID, por ejemplo, se sabe desde el principio que la edad juega un papel fundamental, de manera que si quieres hacer una modelización que sea lo suficientemente detallada, en cada una de estas cajas tienes que tener además especies de subdivisiones donde cada división correspondería a un grupo de edad, por ejemplo. Entonces, eso afectaría a cuál es la probabilidad de que alguien de una edad se mueva hacia otra caja, porque no todo el mundo tiene la misma susceptibilidad, como decías tú. También en eso influye cuál es la probabilidad de que una persona de una determinada edad interactúe con una persona de otra edad. Normalmente cuando nos movemos una situación, digamos, de normalidad, las interacciones más intensas se producen entre generaciones de hijos, padres y abuelos. Entonces, ahora hay muchas de esas interacciones que se han cortado, porque hay muchos abuelos que están en sus casas, pero que no ven a los nietos, pues porque hay que protegerlos, o los padres tampoco, etcétera. Entonces, en ese sentido, todo ese tipo de aspectos tienes que tenerlos en cuenta cuando vas a calibrar tu modelo y cuando vas a hacer la simulación. Percibo que uno de los elementos para que tu modelo sea óptimo es decidir qué variables tienes en cuenta. Pero conozco que por tu trabajo, precisamente lo que sois vosotros capaces de trabajar es con muchas variables al mismo tiempo para no tener que decidirlo a priori, sino que podéis meter todas y ver cómo evolucionan y jugar. ¿Cómo hacéis eso de manera real? Sí, bueno, hay variables que sabes de entrada que tienen cierta influencia, como por ejemplo esta que estamos comentando de la edad. Tenemos otro tipo de variables que no sabemos todavía bien cómo introducir porque no tenemos datos suficientes, como por ejemplo en Estados Unidos sobre todo es muy importante, en Europa es un poco menos, pero en Estados Unidos es importante la condición económica, porque la condición económica te dice sobre qué acceso ha tenido esa persona al sistema de salud, cuán probable es que tenga algunas condiciones previas, que son comorbilidades que influyen en la transmisión, sí, y sobre todo en la mortalidad del virus, si tienes sobrepeso, si eres diabético, claro, si tienes hipertensión, etcétera. Te formula un poco más la pregunta, voy a reformularla. ¿Cómo vosotros enfrentáis este problema? ¿Qué aportáis vosotros frente a un matemático normal, ¿no? Esa aproximación que hacéis vosotros de los sistemas complejos, ¿cómo podéis trabajarlo? Vale, te entiendo ahora, sí. Nosotros como físicos, somos físicos que tratamos de exportar, digamos, las herramientas que usamos a otros sistemas. Realmente lo que nosotros hacemos es tratar de construir modelos que sean lo más simple posible. En lugar de digamos, tener muchas variables y ponerlas todas,
qué es lo que podría ser a lo mejor una persona, no sé, entrenada en hacer modelos más sofisticados, que tengan muchos detalles. Un ingeniero, por ejemplo, tiene que tener en cuenta todos los detalles porque si no se te cae un edificio, tienes que tener en cuenta todo. Un físico trata de, para nosotros el mejor modelo es el modelo al que no le puedes quitar más nada. O sea, tú empiezas a quitar cosas hasta que ya llegas a un punto en que dices, no puedo quitarle más nada porque si no, no puedo reproducir lo que quiero reproducir. Entonces, más que, digamos, en considerar todas las variables, nosotros estamos bastante bien entrenados en, dado un conjunto de variables, ver cuáles son las que realmente son fundamentales para describir la dinámica del sistema, con cuáles te puedes quedar o con cuáles te tienes que quedar y cuáles puedes descartar. Eso es un poco, digamos, en lo que estamos entrenados. Y en este tipo de sistemas es más difícil de hacer porque normalmente la dinámica macroscópica del sistema no la ves desde las propiedades individuales de los elementos del sistema. Es una propiedad que nosotros llamamos propiedad emergente. Es un sistema complejo y los sistemas complejos están caracterizados porque las propiedades macroscópicas de esos sistemas vienen dadas por la relación entre los componentes del sistema y la ves solo cuando el sistema está interactuando, cuando el sistema está en movimiento, digamos, cuando está vivo. Si el sistema estuviese congelado no verías nada porque solo verías las propiedades individuales. Como individuos, por ejemplo, nosotros solo somos individuos, somos seres biológicos y podemos estudiar la biología de una persona. Pero solo somos un ser social cuando estamos interactuando con otros. Claro. Y eso entonces es una propiedad emergente del sistema que solo la ves cuando analizas las interacciones de las personas. A ver si te entiendo bien. Al final, lo que estamos visualizando es el comportamiento como masa, ¿no? el resultado de ese comportamiento como masa, pero eso depende de las relaciones entre individuos, por lo tanto tienes que prestar atención a cómo son esos patrones. Sí, exactamente. Es un poco, digamos, el sistema... Un sistema es complejo, lo cual no quiere decir complicado. Hacer un coche o hacer un avión es complicado, en el sentido de que tiene millones de piezas, y si te equivocas en una puedes tener problemas, pero sabes bien cómo tienes que hacerlo, y cuando lo haces, pues tienes el todo y el resultado es el que es. En un sistema social, por ejemplo, la respuesta del sistema depende mucho de la heterogeneidad que tengas, el comportamiento de la población. Hay veces en los que, por ejemplo, hay un determinado producto que sale al mercado y de buena primera se convierte en algo que todo el mundo quiere y todo el mundo usa, y muchas veces no sabes por qué. Y entonces entender ese tipo de cosas es complicado porque dependen de detalles, pero que solo ves cuando analizas el sistema en su conjunto, porque no es solo la propiedad individual lo que es importante, es las interacciones de las personas. En este caso de las personas, un sistema biológico puede ser también, no sé, proteínas, o sea, hay ejemplos en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Esto abre un campo de investigación que tiene que ser muy interesante para vosotros. Precisamente esto que dices con las redes sociales, que hay veces que hay movimientos que funcionan y no terminamos de entender muy bien por qué ha funcionado, ¿no? Entiendo yo que tiene que ver con esto que mencionas, que activa determinados mecanismos que afectan al conjunto y hace que una cosa suba para adelante. Sí, hay un efecto. O sea, hay veces donde produces una cascada de reacciones y esa cascada se propaga por todo el sistema y otras veces no, ¿no? Entonces esto es lo típico en los movimientos sociales y cuando siempre esto que solemos decir que hace falta la mecha, ¿no? Que encienda todo, pues esa mecha, una de las preguntas más interesantes que te puedes hacer es, dado unas condiciones, cómo este sistema va a evolucionar hacia este estado o hacia este otro o hacia este otro, ¿no? Y no tienes una respuesta simple. En general, predecir el futuro de un sistema complejo es algo que no sabemos hacer todavía. O sea, hay algunos casos donde sí se puede hacer con una determinada precisión, pero no podemos en general predecir la evolución de un sistema complejo, sobre todo si es un sistema social donde los humanos intervenimos. Claro, es decir, todavía no podemos ir a ese mundo de ciencia ficción un poco paranoica en el que nos manejan completamente nuestro destino a través de las redes sociales, ¿no? No, es una cosa que no podemos hacer. Por ejemplo, hoy por hoy, y esto puede ser una cosa, es algo paradójico, digamos, hoy por hoy sabemos predecir cuál es la temperatura que podremos tener mañana, o si va a llover o no, cuál es la probabilidad de que llueva.
Y estamos acostumbrados a hablar en esos términos, ¿no? Está bastante, digamos, sedimentado en la población que cuando ellos ven el telediario y ven la predicción del tiempo, te dice, pues mañana con un 90% de probabilidades va a llover. Y cuando tú dices un 90% de las probabilidades, la gente dice, vale, pues bueno, mira, voy a salir porque realmente tengo que coger el paraguas porque hay un 90% de probabilidades. No se pone a pensar de que eso quiere decir que 9 de cada 10 veces la predicción va a ser correcta, ¿no? En la predicción de la epidemia, pues no tenemos esa cultura todavía. Todavía pensamos de manera absoluta en ¿se va a propagar o no? No, hay que pensar también en términos probabilísticos. Es probable que pase esto, es probable que pase esto. En la comunidad científica se viene, hablando de la próxima gran pandemia desde hace muchos años. Y siempre se habla en términos de que cada vez es más probable. Pero claro, es como cuando vas a predecir un terremoto. Tú puedes decir que es probable que en los próximos 5 años ocurra un terremoto en una zona determinada que tiene una cierta actividad sísmica. Pero por eso no hay ningún país o ningún gobernador que vaya a desalojar la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, porque está a riesgo de que ocurra un terremoto. Son predicciones que son difíciles, que muchas veces hay muchos elementos a considerar, etcétera. Sobre todo el humano, además. Vuelvo un poco al ejemplo del tiempo. Cuando tú predices si mañana va a llover o no, esa predicción es independiente de lo que hagamos. Eso es un sistema físico y ya está. Cuando tú predices que la evolución de la epidemia va a ir a peor, pues eso influye en la gente, los condicionas un poco, la gente empieza a cambiar de comportamiento, empieza a quedarse más en casa, empieza a disminuir las interacciones, probablemente también empieza a usar otros tipos de medidas de limpiar, lavarse más frecuentemente las manos, usan mascarilla, etcétera. Y al cambiar el comportamiento, como es un sistema adaptativo, eso hace que la propia predicción se vea modificada, porque ya no son las mismas condiciones que usaste cuando hiciste la predicción. Con lo cual, muchas veces tenemos la sensación de que la predicción falló porque el modelo es malo. No, el modelo es bueno. Lo que pasa es que ahora mismo las condiciones son diferentes. Claro, necesitamos, de alguna manera, percibo modelos que vayan evolucionando a la vez que va evolucionando el sistema y los patrones de comportamiento que definen luego el modelo. Exactamente, por eso es la ventana, digamos, el horizonte temporal con el que haces la predicción es de unos pocos días, no puedes ir muchos más allá. Luego hay una cosa que está pasando en este caso particular, que me resuena con justo lo que acabas de mencionar, y es que, bueno, la ciencia tiene un campo de actuación, que es el de la modelización de los datos, el de la predicción probabilística, en la de, en base a unos patrones de comportamiento, unas predicciones, pero eso es, digamos, lo que podemos estudiar mediante nuestro conocimiento, pero la afección que eso tiene en la sociedad o en la parte social, creo, desde mi opinión, que queda fuera de lo que es la ciencia, ¿no? Desde la ciencia podemos interpretar y aportar datos, pero es complejo que podamos emitir una recomendación con autoridad. No sé si me estoy expresando bien, incluso si me estoy equivocando, ¿no? No sé cuál es tu visión de esto. Matízamelo porque... Sí. Siempre, a ver, yo creo que se puede hacer recomendaciones y de hecho hay grupos de trabajos donde se hacen recomendaciones. Lo único que yo creo que lo honesto es siempre decir cuáles son las limitaciones de tus recomendaciones. O sea, esto mismo que estábamos hablando, tú puedes decir, mi predicción es que tendremos una mejoría, por ejemplo, vamos a hablar en positivo, que tendremos una mejoría de la situación actual en los próximos 15 días o en la próxima semana. Y esta predicción yo la he hecho basado en esto, esto y esto, asumiendo esto, esto y esto. Entonces eso sí lo puedes decir y tienes que ser honesto y tienes que decir, esto es lo que me dice mi modelo y mi modelo no me puede decir más allá de lo que te estoy diciendo. Con eso, el que tenga que tomar la decisión, pues tienes que además mirar otras cosas, porque tendrá que mirar qué recursos tiene disponible, qué otro tipo de medidas puede implementar o no, etcétera. Y entonces, en función de eso, tiene que tomar una decisión con su equipo o con lo que sea. Y siempre pensando en que es un escenario posible, pero no es 100% seguro de que ocurra así. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que se puede hacer ciencia un poco más allá de la propia predicción, porque hay factores que sabes que van a influir. Por ejemplo, se habla mucho en esta pandemia de la COVID y es algo que no tenemos cuantificado, pero
se sabe que ocurrirá y que está ocurriendo, y es el efectos secundarios, digamos, de la COVID, ¿no? O sea, el hecho de tener el hospital lleno de pacientes COVID ya no es malo solo por tener el hospital lleno de pacientes COVID, sino por todo lo que dejas fuera. Cómo afecta al resto del sistema sanitario. Exacto, cómo afecta al resto del sistema sanitario. Entonces, en países subdesarrollados donde se había progresado mucho en los últimos años, por ejemplo, en campañas de vacunación o en medicar a gente que tiene enfermedades que son curables, pero que necesitan tratamientos largos, como por ejemplo la tuberculosis, seguramente que en los próximos años veremos un repunte de estos casos por el efecto de la COVID. Son efectos secundarios que ahora mismo no sabemos cómo modelar porque no tenemos datos suficientes para saber cómo se propaga esta perturbación, digamos, en el sistema y cómo ha afectado esto a otro tipo de normalidades, que no es necesariamente solo el ir a trabajar, ir a la casa, etcétera, sino cómo funcionan los diferentes sistemas de distribución, etcétera. Y eso no lo sabemos ahora. Entonces, en ese sentido sí que estoy de acuerdo contigo en que hay cosas que ahora mismo no sabemos modelar. Pero en general sí sabemos que habrá un efecto. El problema será cómo podemos cuantificarlo. Ya. Se me escapa ahí mi parte más de humano y ciudadano de a pie, en la que, claro, también me interesa siempre el decir, a mí me gustaría tener certezas para decir, bueno, y me comporto así por esto, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que hay veces que le pido a la ciencia más explicación de la que la ciencia puede dar. Igual iba más por ahí lo que sugería, ¿no? ¿Dónde está el límite del conocimiento científico? Hay límites. Por ejemplo, nosotros sabemos en la predicción de epidemias, ya que estamos hablando de eso, sabemos que tenemos un límite, esto que decíamos, un horizonte temporal, porque la predicción es muy sensible a las condiciones iniciales que tenemos hoy ahora mismo. Entonces, mientras más variabilidad en ese tipo de condiciones tengas, pues menos fiable es tu predicción a un determinado horizonte temporal, ¿no? Entonces, y eso sí sabemos, además sabemos cuantificarlo, sabemos cuál es el error que cometemos en una predicción cuando hacemos esto. Me voy a permitir virar un poco el tema y te voy a preguntar, no sé, ¿qué es lo que te mueve a ti para convertirte en investigador? ¿Recuerdas, no sé cuándo te vino esa certeza de que querías dedicarte a esto, pero ¿recuerdas cuándo fue y cómo se movió? Sí, bueno, a ver, mi padre era profesor universitario y yo, una cosa que siempre quise desde niño era pues un poco enseñar, ¿no? Ser profesor. Yo me acuerdo cuando era pequeño que iba con mi padre a la universidad a veces, y entonces él me sentaba al final de la clase y yo me ponía ahí a dibujar y a hacer mis cosas, y eso yo creo que me llevó un poco a esa vocación por querer ser profesor. Y luego después, cuando ya fui, digamos, empezando a definir mis prioridades y qué quería hacer, pues la física me llamó la atención muy desde el principio, y con la física pues llegaron las preguntas, ¿no? De por qué funciona esto, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Entonces fue casi natural luego después, cuando entré en la universidad, unir esos dos mundos, ¿no? De querer ser profesor y combinarlo con la investigación. Cosa que además cuando entré en la universidad me sirvió porque al principio había unos cursos que de alguna manera te convalidaban, digamos, si hacías algún trabajo de un par de problemas que había puesto el profesor y tal, y entonces eran problemas de investigación. Entonces, bueno, yo empecé un poco a hacerlos también para quitarme horas de encima de clases, y bueno, fui capaz de resolver los problemas y tal, y al final pues ahí empecé un poco a investigar. Entonces es una cosa que yo creo que sí, es una combinación de vocación y luego después de que te empiezas a hacer preguntas y te das cuenta de que la única manera que tienes de responder esas preguntas es primero estudiando y luego después tratando de resolverlas. ¿Cómo ha evolucionado ese patrón de hacerte preguntas? Es decir, de esa primera curiosidad casi infantil de las primeras preguntas de cómo funciona esto, y si esto funciona así, ¿por qué será? Una vez ya que estás formado y tienes un método de trabajo, tienes unas herramientas,
que visto además desde fuera hay veces que nos parece que son superpoderes, ¿no? Esas herramientas, porque te resuelve problemas que hay veces que hasta cuesta concebir, ¿no? ¿Cómo han evolucionado esas preguntas ahora mismo en ti? Yo normalmente suelo, digamos, la evolución ha sido casi natural en el sentido de que al principio yo me hacía las preguntas que me interesaban a mí personalmente. Yo veía alguna cosa, leía alguna cosa y me preguntaba, bueno, ¿y esto por qué es así y tal, ¿no? Ahora, con el paso de los años y la experiencia que tengo, pues trato de responder preguntas que sean más, si quieres, menos personales, pero que sean más urgentes, digámoslo así. Desde el punto de vista científico, no solo desde el punto de vista social. Urgentes en el sentido de, digo, bueno, yo tengo este problema y tengo una solución parcial. O sea, ahora mismo yo soy consciente de que yo no puedo responder al 100% a una pregunta. Siempre hay algo que te vas a dejar, porque la ciencia se hace paso a paso. Entonces, aunque tu objetivo sea tú tienes que llegar a él respondiendo preguntas parciales. Entonces, eso es una cosa que he ido aprendiendo, de que preguntarse, querer obtener la solución desde el principio, la solución al problema completo, es prácticamente imposible en la mayoría de las situaciones, que normalmente tienes que aproximarte al problema dando respuestas parciales. Entonces, hoy por hoy soy consciente de eso, antes no lo era, y eso de alguna manera cambia tu forma de hacerte las preguntas, porque sabes cuál es el objetivo final, pero lo tienes ahí, pero poco a poco vas haciendo. Hablando un poco del problema de la epidemia, nosotros queremos predecir en tiempo real cómo evoluciona una epidemia, pero tenemos que ir paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es ser capaz de, por ejemplo, reproducir una curva de incidencia. Luego después queremos incorporar el cambio de comportamiento humano y queremos ver cómo podemos incorporar ese comportamiento humano. Luego después queremos incorporar movilidad de las personas, cómo se mueven. Entonces necesitas estudiar modelos de movilidad, cómo se mueve la gente. Comportamiento humano, quieres ver, por ejemplo, que vas a introducir una vacuna, entonces tienes que introducir modelos que te permitan también incorporar el hecho de que hay gente que no se va a vacunar y este tipo de cosas. Entonces vas, digamos, reuniendo piezas y tratando de después ponerlas juntas para llegar a esa respuesta final que es la que quieres. Pero desde el principio no te planteas ya el hecho de decir, mira, voy a responder esto en un solo paso. No, ya sabes que va a ser un camino que te va a llevar por muchos... sí, con otras vías que sí, se te van a ir vías. abriendo, ¿no? Por suerte, y esto no lo digo de manera, digamos, para quitarle mérito a otras ciencias, por suerte la física te prepara un poco para eso. La física es una carrera, es una ciencia que te da herramientas para pensar en esos términos y para resolver problemas, para cuantificar. Y es precisamente, te da una flexibilidad y una capacidad de adaptarte al problema que yo creo que es poco común en otras ciencias, ¿no? En ese sentido, la física yo creo que sí, es algo que te permite plantearte problemas desde ese punto de vista, ¿no? Desde luego, para mí, la manera de plantearte problemas ya es una herramienta poderosa, entonces entiendo perfectamente lo que dices. O sea, muchas veces para poder resolver un problema, primero tienes que comprender qué es lo que te estás preguntando, porque si no es difícil que incluso intuyas cuál puede ser la solución. En ese sentido, te quería también consultar, ¿cuál crees que son los retos que puedes afrontar en tu campo? O sea, ¿con qué sueñas que puedas llegar a darle respuesta, ¿no? O sea, ¿te planteas de alguna manera cuáles pueden ser los retos de aquí a unos años? Mejorar la capacidad de modelización, mejorar, no sé, la ciencia evoluciona muy rápido en los últimos años y a mí me cuesta imaginarme cuáles pueden ser los retos de la ciencia de aquí a unos años. Por eso te... A ver, ahora mismo, digamos, en el campo donde nosotros estamos, en general, yo creo que, por ejemplo, hemos dedicado mucho tiempo a estudiar sistemas naturales. Me refiero a sistemas físicos, ¿no? A estudiar materiales, a estudiar el universo, a desarrollar nuevas tecnologías, etcétera. Y yo creo que una de las cosas
digamos que es urgente, además, desde muchos aspectos, es estudiar el comportamiento humano, precisamente. O sea, estudiar, porque eso es lo que nos va a permitir, de alguna manera, desarrollar una sociedad que sea cada vez mejor, que acomode a toda la diversidad de personas, de pensamientos, de cosas que tenemos, ¿no? Y para eso la física de sistemas complejos es una cosa que está diseñada un poco en ese sentido, ¿no? Porque tienes muchas variables, como estábamos variando, tienes muchas cosas que dependen unas de otras, que están interrelacionadas y que obviamente tienes que tratar de incluirlas todas en la ecuación, digamos, en el mismo momento. Pensando, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los otros días estábamos comentando con algunos colegas y son objetivos que son importantes y son cosas por las que hay que trabajar. Pero hay un aspecto de estos objetivos que yo creo que se discute menos y en el campo de las ciencias se está empezando a mirar, y es que no todos son compatibles entre sí. En el sentido de que la solución óptima, me refiero, la solución óptima tiene que pasar por no ver esos objetivos uno a uno, sino que tienes que verlo en su conjunto, porque si no, una solución no es compatible con otra. Entonces, la manera de atacar ese tipo de problemas es precisamente lo que se llama system thinking, que en español sería como pensar en el sistema, pensamiento sistémico, ¿no? Pensamiento sistémico. Entonces, por ejemplo, esto de aumentar la biodiversidad y aumentar, por ejemplo, el nivel de vida de los que hacen la agricultura. Eso es incompatible con reducir la deforestación muchas veces, porque hay veces que la gente necesita tierra para cultivar. Entonces, tienes que buscar un sistema de incentivos que te permita tener ambas cosas a la vez, ¿no? Entonces, en ese tipo de problemas, yo creo que es donde la ciencia multidisciplinar es donde tiene que ir, ¿no? Tiene que desarrollar, tiene que haber expertos que sean de economía, tienen que haber expertos de agricultura y de uso de la tierra, tienen que haber matemáticos, gente que trabaje con datos, etcétera. Eso es un campo que yo creo que es importante. Bueno, es que has dado con una palabra clave, sistemas complejos, que es precisamente, no lo habíamos presentado hasta ahora, el área en el que tú estás especializado. Entonces, vamos a hacer el juego, ¿no? Vamos a tratar te voy a pedir que expliques qué es un sistema complejo, como si yo fuese un niño pequeño, para que, partiendo del nivel más básico que se te ocurra. Sí, bueno, un sistema complejo es un sistema, voy a empezar al revés, voy a empezar por el nivel un poco más, digamos, la definición formal, ¿no? Vale. Un sistema, para empezar, no hay una definición completamente única, ¿no? Única de qué es un sistema complejo. Entonces, normalmente lo que haces a la hora de definir un sistema complejo es describir cuáles son las propiedades de un sistema complejo. Entonces, un sistema complejo es un sistema que está formado por muchas partes, muchos componentes que interaccionan entre sí y que el resultado de la interacción de esas partes normalmente no lo puedes predecir del comportamiento individual de los componentes del sistema. Esto es digamos, algo que es importante destacar porque es lo que hace que el sistema realmente tenga esas propiedades que hablábamos que son emergentes. Son propiedades que solo emergen de la interacción de las componentes. Desde un punto de vista, digamos, para alguien que no, un público general, digamos, sí. Una manera de explicar qué cosa es un sistema complejo es pensar en un problema social, por ejemplo. Un dilema social, por ejemplo. Pensemos en un dilema social. Un dilema social podría ser si pago o no pago impuestos. Correcto, sí. Entonces, si pago impuestos, estoy contribuyendo a un bien colectivo, o sea, estoy contribuyendo a una hucha colectiva que luego después ese dinero lo vamos a invertir en sanidad, en educación, etcétera, y todos nos vamos a beneficiar. El problema aquí está en que si no pago impuestos, también podré ir al hospital, también mi hijo podrá ir a la escuela, etcétera. Con lo cual, desde el punto de vista individual, lo que puedes pensar es que lo mejor que puedes hacer es no pagar, porque te quedas tú con el dinero de los impuestos y disfrutas de los beneficios de lo que están haciendo los otros. En ese sentido, eso es un sistema complejo, porque
hay muchas personas que tienen que tomar esa decisión y la propiedad y el hecho de que tú seas capaz o no de distribuir riquezas es una cosa que va a emerger precisamente de esas decisiones individuales. No hay nada que te lleve a ti a pensar de que, digamos, las personas van a contribuir o no en su conjunto simplemente por hacerte una pregunta a ti o hacer una pregunta a otro o hacer una pregunta. Otro ejemplo de sistemas complejos es, por ejemplo, esto que estábamos hablando de la epidemia. Es imposible saber si, o sea, podemos analizar los dos extremos. Si todos nos quedamos en casa, aislados, y no interactuamos con nadie durante 2 semanas, dentro de 15 días no habrá epidemia. Pues porque simplemente no tendremos contactos a los que transmitir. Aquellos que sean infecciosos no tendrán a quien transmitir la enfermedad y por lo tanto se acabará, porque después de 15 días ya no habrá nadie que sea infeccioso circulando por ahí. Es algo que es imposible. Pero eso te da una idea de que, digamos, esa propiedad, que es el número de infectados que hay ahora mismo circulando, es una propiedad que depende de cómo interaccionemos nosotros. Claro. No es una cosa que sea natural de un individuo solo, ¿no? Yéndome a mi Guillermo de 4 años, para sentar la base, un sistema complejo no tiene que ver con la dificultad del mismo, sino con el número de variables. Con el número de, si me lo imagino como un ovillo de lana, que me pasa muchas veces, con el número de vueltas y enredones que hay dentro de ese ovillo. Al final el ovillo tú lo ves desde fuera y es una pelota, pero tiene que ver con eso otro, ¿no? Con cómo está tejido ese sistema. Sí, sí, exactamente. Es un sistema, digamos, sí, digamos que lo puedes poner así. El ejemplo me quedé pensando así un poco porque el ejemplo del ovillo depende un poco, o sea, no es preciso. Sí. Porque en realidad ahí es un solo hilo, ¿no? Exacto, exactamente. Es un solo hilo que puede estar, ¿sabes? Puede estar enredado de muchas maneras diferentes, pero al final, si encuentras la forma de desenredarlo, lo puedes hacer, ¿no? En un sistema complejo no siempre tienes esa solución. Claro. En un sistema complejo no sabes muchas veces cuál es el espacio de posibilidades. Porque está interconectado. Exacto, porque tienes un espacio de posibilidades de soluciones que no las conoces a priori porque no sabes deducirlas del comportamiento individual de cada uno. Correcto, sería más lógico en esa fórmula de balón que estoy pensando, estos jueguecitos que tienes varios palitos que salen y todos ellos construyen y uno involucra al otro, ¿no? Más sería... Sí, exactamente. Exactamente. Y es una cosa que estamos viendo ahora a varios niveles. Por ejemplo, muchas veces tenemos este problema que vemos de la desinformación, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo en redes sociales, ahora todo el mundo usa redes sociales y estamos con el problema de la desinformación. Y el problema que tenemos fundamentalmente con eso es que no sabemos mucho sobre el sistema. O sea, puedes diseñar un ente artificial por completo que actúe como si fuera una persona y es muy difícil detectar eso. Entonces, ese tipo de dinámicas son difíciles de describir porque una vez que eso está en el conjunto de todos los individuos, es uno más que a poco que trates de no llamar la atención, digamos así, pues este tipo de cosas se pueden replicar y ¿Te refieres sobre todo a las informaciones falsas que sí, a las o a la informaciones pseudociencia, las noticias falsas que se dicen a veces y que terminan impregnando el colectivo, ¿no? Sí, por eso es que es muy difícil saber dónde está la frontera y contar este tipo de cosas, porque si estuvieses en un mundo real y estás en una clase con estos chavales que estábamos hablando y hay uno que está hablando, que se está portando mal, lo identificas a momento y dices, bueno, oye, mira, si logro controlar a este estudiante, la clase estará tranquila, ¿no? Y esta es la fuente de mi problema. Aquí es mucho más difícil, pues porque aquí tienes información que va circulando en todos los sitios, tienes mucha heterogeneidad de comportamientos, con lo cual no tienes realmente una idea de quién es quién, digamos, esta cosa de que se convierte en una información viral y que empieza a ser consumida por una mayor cantidad de la gente, no sabes bien de dónde sale, ¿no? No sabes bien
cuál es el que inició esto, ¿no? Es muy difícil. Es que las redes sociales yo creo que solo han echado combustible a una cosa que ya estaba ahí. Yo recuerdo en mi adolescencia que no existían las redes sociales, anécdotas compartidas que te ibas de campamento con un grupo social de una ciudad distinta y conocían la anécdota que te había contado un amigo como que le había pasado a un amigo de un amigo, algo que tú sabías que era cercano de tu ciudad, de repente era algo que estaba extendidísimo. Y bueno, yo creo que sí, que es un problema de nosotros, digamos, somos entes sociales y tenemos necesidad de información para tomar decisiones, pero hay veces que estamos demasiado expuestos a demasiadas fuentes de información y no tienes ese referente que tenías antes. Antes cuando tenías un referente que podría ser equivocado o no, pero tenías ese referente. Pero era uno. Exacto. Vas a la enciclopedia o al periódico, vamos. Exacto, al periódico, al telediario, a la enciclopedia o a lo que fuese. Ahora realmente el problema está en que no sabemos distinguir entre las fuentes de información y prácticamente casi todas las fuentes de información son equivalentes, ¿no? En ese sentido. Sí, no hay un principio jerárquico. Y ahí te iba a preguntar, desde la ciencia, ¿qué papel podemos jugar? Esto que mencionabas antes de decir cuáles son nuestros límites, ¿crees que puede ayudar el pasar por decir, mira, yo soy una fuente de información fiable para esto, hasta aquí, y tratar de explicarle muy bien al ciudadano hasta dónde llegamos, ¿no? Sí. Recuerdo cuando iniciaba la pandemia esta entrevista a un entrenador de fútbol, no recuerdo ahora quién, muy famoso, que le preguntaron por algo que no era de fútbol, que estaba relacionado con la pandemia, y dijo, lo siento, pero yo de esto no sé. Sí, yo creo que es honesto además hacerlo. Nosotros como científicos tenemos una responsabilidad social también en transmitir lo que hacemos y yo creo que deberíamos ser honestos y aprender a decir más no sé. Hay muchas veces que por el hecho de ser científico te sientes en la responsabilidad de hablar de lo que sea, ¿no? Y realmente no, realmente primero no sabemos de todo, sino sabemos de lo que hacemos. Segundo, y es una cosa que yo creo que debería hacerse mejor y se debería inculcar un poco más o incluso enseñar en la carrera, es no todos tenemos capacidad para transmitir lo que sabemos. Muchas veces nos cuesta llegar al público general y no es porque no podamos, simplemente no hemos sido entrenados para eso. Es también algo que necesitas, ¿no? Son carreras universitarias que es de comunicación, ¿no? Entonces, tienes que saber eso. Y luego después está esta cosa que es un poco más personal de tú tienes que ser honesto de cuáles son tus límites y decir, pues, oye, mira, yo te puedo explicar esto, pero si me preguntas ahora mismo sobre tecnologías cuánticas, bueno, te puedo decir a lo mejor cuál es el principio general porque soy físico, pero no te puedo decir mucho más allá de cómo funciona un ordenador cuántico, pero no te puedo decir cuáles son los problemas que tienen ahora, qué tipo de dificultad tienen, etcétera. Eso no, pero no es mi especialidad. Correcto. Así como uno que haga ordenadores cuánticos probablemente tampoco te pueda hablar de lo que estamos hablando ahora. Es muy interesante. Bueno, pues también quería preguntarte, ahora que has hablado del entrenamiento, claro, el científico es un tipo de profesión en la que no dejas de aprender, tienes que seguir, digamos, entrenándote. Es como el deportista que entrena a diario y afina su destreza para luego brillar en la carrera, ¿no? En el caso del científico, hay que estar también todo el rato entrenándose para cuando te llega el momento de resolver el problema o para cada día ir afinando cómo resuelves el problema, ¿no? ¿Cómo haces tú ese entrenamiento? ¿Cómo sigues aprendiendo o cómo sigues evolucionando tu formación? Yo creo que depende también un poco de tu aspiración individual, ¿no? En el sentido, hay dos enfoques que son igualmente válidos. Uno de ellos es busco un problema que pueda resolver con lo que yo sé y bueno, lo trato de resolver. Y el otro es busco un problema que me interese y si no sé cómo resolverlo porque no conozco esta determinada técnica, pues aprendo esta técnica para poder resolver ese problema. Son dos aproximaciones que son diferentes, ¿no? Y hay gente que lleva toda una vida especializándose en un tema y se ha especializado mucho y son especialistas en eso.
Y hay otras personas que tienen esa capacidad de digamos, atacar problemas diferentes en diferentes áreas. La física de sistemas complejos te permite precisamente esta segunda opción, ¿no? Te permite la opción de decir, mira, yo tengo este conjunto de herramientas que puedo aplicar a diferentes sistemas, pero cuando bajo un poco al barro, digamos, tengo que aprender cosas que la complementen. Tengo que aprender un poco de la biología de un virus, tengo que aprender un poco de comportamiento humano, tengo que aprender un poco de movilidad, cómo se mueven las personas, modelos de movilidad, tengo que aprender un poco de ciencia de datos, etcétera, ¿no? Entonces este tipo de cosas poco a poco te va formando cada vez más y te va dotando de estas herramientas que te permiten resolver problemas que nosotros llamamos interdisciplinares. Son problemas donde normalmente hacen falta gente que tenga experiencia en diferentes campos. Y yo creo que eso es además lo que mantiene intelectualmente, lo que te mantiene intelectualmente vivo, en el sentido de que a mí, por ejemplo, me resultaría difícil trabajar en un mismo problema durante toda mi carrera. Eso para mí sería algo no aburrido, pero no es la forma en la que yo me planteo hacer las cosas, ¿no? Y por otro lado, eso también te da cierta ventaja evolutiva, digamos, en el sentido de que te adaptas más rápidamente a cambios o a determinados problemas que pueda hacer. Nosotros, por ejemplo, veníamos desarrollando modelos de epidemias de gripe y de tuberculosis, que son dos tipos de enfermedades muy diferentes, y la COVID está más cerca a los modelos de tipo epidemias de gripe, etcétera, pero tienes que adaptarte y empezar a ponerle otros ingredientes, otras cosas y tal. Entonces, bueno, digamos que en mi caso yo trato de buscar problemas que en principio sé cómo empezar a resolver, pero que no necesariamente sean problemas que pueda resolver con todo lo que tengo, digamos, de herramientas, sino que me obligue de alguna manera también a aprender cosas nuevas, porque es como no sé, mantengo mi curiosidad intelectual viva, ¿no? En ese sentido. Bueno, me pegaría hablando contigo 2 horas y de hecho te emplazo a que nos podamos tomar algún día un café. Pero pero sé que tu tiempo es limitado y no quiero robarte más tiempo, que ya te he robado mucho. Quería pedirte, así como cierre, una recomendación personal para mí, pero también para quien nos vea, ¿no? Estas personas que tenemos este interés, que nos hemos emocionado tanto como yo al escucharte, no sé, ¿qué podemos leer? ¿Qué figuras podemos seguir? ¿Qué referentes hay que a ti te hayan marcado? Dame una recomendación de contenido, ahora que estamos en la época de las plataformas, las series y todo, dame una alternativa, proponme por dónde puedo ir investigando más. Hay unos, en física en particular, es de lo que conozco, pero en general hay divulgadores de la ciencia que son muy buenos. Carl Sagan, yo creo que es uno que viene a la mente de todos y, digamos, si quieres hacer ese tipo de investigación. Félix Rodríguez de la Fuente es un gran comunicador. Si te gustan los temas de naturaleza, etcétera, es una serie que yo creo que deberían reponer de vez en cuando, ¿no? En la televisión deberían ponerse porque fue un gran divulgador. También está Ramón y Cajal, que fue un gran científico. De la Tierra, además. Y es de la Tierra, además. Y yo creo que es una persona que refleja muy bien, digamos, el método científico. Fue una gente que fue muy poco conformista, que fue un innovador y que siempre se planteó cómo podía avanzar, ¿no?, la frontera del conocimiento, etcétera. Y yo creo que sí, que es un poco el tipo de literatura que recomendaría, ¿no? Hay muchas veces que también conviene, por ejemplo, leer no solo sobre un tema, sino en la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de investigadores yo creo que son importantes. Richard Feynman tiene eso, otro físico, tiene algunos libros populares, digamos, sí, que son muy fáciles de leer, donde además
ves un poco su manera de pensar, cómo abordaba los problemas y tal. Yo creo que son lecturas muy, muy recomendadas. Me apunto todas las recomendaciones. Feynman concretamente lo tengo muy leído, pero me apunto profundizar en Santiago Ramón y Cajal, que me interesa mucho al ser de aquí, pero sobre todo revisitar El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo creo que sí, yo creo que en estos tiempos donde hay mucho, esto que hablábamos, muchas fuentes de información, una gente como Félix Rodríguez de la Fuente es un referente y siempre lo será. Y yo creo que ese tipo de documentales y ese tipo de comunicación ahora mismo es difícil de encontrar. Ahora mismo hay mucho ruido, digámoslo así, ¿no? Y hay pocos sitios donde puedas ver cosas tan nítidas, tan claras como solía ser Félix Rodríguez de la Fuente, que es una pena que ya no esté con nosotros, ¿no? Bueno, pues si te parece cerramos así la charla. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, gracias por compartir este espacio en la Noche Europea de los Investigadores. Gracias a vosotros. Y seguimos encontrándonos. Vale, muy bien, gracias.